Si tienes curiosidad por saber qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar correcto. Romances secretos, peleas interminables y rumores al respecto. Suscríbete para enterarte de todo. La calma antes de la tormenta parece haberse instalado en el mundo de las redes sociales de Mahsine Meravet. La actriz, conocida por su presencia activa y colorida en Instagram, sorprendió a sus seguidores al dejar de seguir a más de 30 personas en tan solo unos días. Este movimiento silencioso, pero elocuente, no pasó desapercibido para los más atentos. Coprotagonistas, modelos y perfiles de compañeros hombres desaparecieron de su lista. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿fue realmente decisión suya o hubo una mano invisible detrás? Los rumores no tardaron en arder como pólvora. Muchos apuntan directamente a Cenk Torun. La teoría que gana fuerza en los círculos de fans es que Cenk habría exigido esta limpieza por celos. Una actitud que, para algunos, revela un rostro posesivo y controlador. En medio de todo esto, Mahsine no ha hecho ninguna declaración pública. Pero como dicen, el silencio también habla, y en este caso, ha dicho demasiado. Los fanáticos de la pareja han dividido opiniones. Algunos defienden a Cenk, asegurando que todo se trata de una decisión mutua para preservar su relación. Otros, sin embargo, están alarmados. Las comparaciones con otras parejas del espectáculo que terminaron mal comenzaron a surgir. Incluso ha habido quienes han publicado mensajes de apoyo a Mahsine, instándola a no perder su esencia por amor. La frase "necesitamos cambiar por amor" se ha convertido en tendencia entre sus seguidores. Mientras tanto, en el mundo virtual de Mahsine, reina una estética más sobria. Fotos antiguas con compañeros varones han desaparecido misteriosamente. Algunos seguidores han compartido capturas de pantalla como prueba de las publicaciones eliminadas. Aunque parezca exagerado, este tipo de acciones no son nuevas en las relaciones mediáticas. Pero lo que sorprende es la velocidad y frialdad con la que todo ha sucedido. En los foros de discusión y grupos de fans, el tema ha eclipsado cualquier otra novedad sobre la serie Sareb. Hay quienes aseguran haber visto a Mahsine en un estado pensativo en un reciente vídeo detrás de cámaras. Incluso una toma en la que Cenk le toma el móvil y sonríe de manera forzada ha sido objeto de análisis minucioso. ¿Fue una broma interna o una señal de control? Las teorías no paran de multiplicarse. Algunos medios incluso han comenzado a investigar si Mahsine ha roto lazos profesionales por esta situación. Un estilista que trabajaba con ella desde el inicio de su carrera dejó de seguirla al mismo tiempo. ¿Casualidad o consecuencia? La gente quiere respuestas, pero Mahsine guarda un silencio que, lejos de apagar los rumores, los aviva aún más. También hay quienes dicen que Mahsine busca reinventarse. Quizás este cambio de comportamiento en redes sea parte de una nueva estrategia de imagen. Aunque su estilo sigue siendo elegante, ha desaparecido esa chispa juguetona que tanto la caracterizaba. Algunos fans la extrañan, otros aplauden su madurez. Pero la gran incógnita es si esta transformación viene del corazón o de la presión. La familia de Mahsine tampoco ha reaccionado públicamente. Sin embargo,
Su hermana menor publicó una historia que muchos interpretaron como una indirecta: si amas a alguien, déjalo libre. Si regresa, es tuyo, si no, nunca lo fue. Las redes sociales estallaron con interpretaciones, memes y mensajes de apoyo. La presión mediática sobre la pareja sigue aumentando día tras día. El entorno cercano de Zeng, por su parte, mantiene la calma. Ninguno de sus amigos ha hecho comentarios polémicos. Algunos, incluso, han elogiado a Maasine por su actitud reservada. Pero otros han dicho que la relación los tiene aislados del mundo exterior. Esta frase, dicha por un viejo compañero de elenco, dejó a todos boquiabiertos. Zeng quiere proteger su amor o encierra a su pareja en una burbuja. La narrativa alrededor de esta pareja ha dado un giro inesperado. Lo que comenzó como una historia de amor digna de novela, ahora parece una película de suspenso emocional. Cada publicación, cada me gusta o ausencia de él, cada unfollow, es una pista más en esta compleja trama de amores, egos y redes. Los fans ya no solo siguen a sus ídolos, los investigan. La idea del amor ideal empieza a desdibujarse. En su lugar, surgen cuestionamientos sobre los límites, los sacrificios y la libertad individual. ¿Hasta qué punto debemos cambiar por alguien? ¿Es amor cuando hay reglas impuestas sobre con quién puedes relacionarte virtualmente? Los seguidores de Maasine y Zeng buscan respuestas que quizás solo ellos puedan dar, pero el debate ha trascendido a la pareja. Algunos usuarios han iniciado campañas con hashtags como #déjala ser Maasine y #amor no es control. Incluso cuentas fan han hecho montajes con imágenes de Maasine con frases de empoderamiento. No es la primera vez que las redes se convierten en un escenario de resistencia emocional. Y esta vez, parece que la batalla será larga. A pesar de toda esta tensión, la pareja sigue mostrándose junta en ciertas ocasiones. Fotos en blanco y negro, vídeos con música melancólica y frases ambiguas acompañan sus publicaciones más recientes. Todo parece cuidadosamente calculado. La espontaneidad que tanto los caracterizaba ha sido reemplazada por una estrategia meticulosa. El amor, cuando se vuelve espectáculo, deja poco espacio para la autenticidad. Maasine, en el centro de esta tormenta digital, ha comenzado a recibir mensajes de figuras públicas que la apoyan. Desde actrices veteranas hasta jóvenes influencers, muchas mujeres han alzado la voz. Amor sí, pero nunca a costa de ti misma, escribió una reconocida presentadora. Este gesto ha sido aplaudido por miles. Maasine, aunque no responde, seguro lo ha leído. Zeng, por su parte, aún no ha hecho ninguna aparición pública relacionada con el tema. Pero algunos periodistas aseguran que está molesto con la situación. Según fuentes cercanas, considera que todo está siendo exagerado por la prensa rosa. Lo cierto es que en tiempos de redes sociales, la línea entre lo público y lo privado es más difusa que nunca. Lo que sí es innegable es que esta historia ha atrapado a miles. No por los lujos, no por las fotos, sino por lo humano, los celos, las dudas, las decisiones difíciles. Porque todos,
En algún momento, nos hemos preguntado si el amor vale tanto como para dejar de ser quienes somos. Y esa pregunta es quizás lo que mantiene a todos mirando esta historia como si fuera la suya. Aquí es donde se chismea. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.